nosotros usamos la palabra fariseos, estamos hablando de una palabra que es propia de un momento histórico. Estamos hablando de algo que tuvo 300 años de vida. Si nosotros queremos usar la palabra que describe al mismo tipo de persona, pero de manera más amplia históricamente, podemos hablar de un falso cristiano o de un cristiano engañado, o podemos definirlo en términos bíblicos: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Esa es la definición. Está en Lucas 18, parábola del fariseo y del publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Por eso me parece importantísimo este tema. Cuando nosotros hablamos de personas que confían en sí mismas para volverse justos, estamos hablando de algo, dos cosas. Uno, gravísimo. Dos, amplísimo. O sea, estamos hablando de un error muy grave porque lleva a la perdición y porque pisotea a Jesús. Porque el que hace justas a las personas es Cristo. Entonces estamos hablando de personas que no confían en Cristo para ser justificados delante de Dios, sino en sí mismos. O sea, le pegan un codazo en la boca a Cristo y lo dejan sangrando, para decirlo amarillistamente. Dice: no, vos salí. Yo confío en mí mismo para ser justo. Entonces estamos hablando de algo gravísimo y segundo, amplísimo. ¿Por qué amplísimo? Porque no son 2 o 3 personas en la historia. O sea, es un problema presente en toda la historia y en la mayoría de la sociedad. Y la Biblia nos dice: no crean que ese error está poco presente, porque si lo cometió el pueblo escogido de Dios, entonces ellos que tuvieron toda esa experiencia con Dios, y ahí está el otro pasaje, el primer pasaje que utilizamos, el de Corintios 10. Nuestros padres que tuvieron toda esa experiencia en el pasado con Dios, luego terminaron confiando en ellos para ser justos, porque dice: de los más de ellos no se agradó Jehová. Tuvieron toda esa experiencia con Dios, pero no eran justos porque codiciaron, porque fornicaron, porque amaron el pecado, porque no dejaron que la verdad divina penetrara hasta lo más profundo de ellos. Entonces, es un problema amplio, hermano. La Biblia nos dice que es un problema, es una enfermedad ultra contagiosa, es pandémica. La Biblia tiene fariseísmo en Caín, tiene fariseísmo en la Torre de Babel, tiene fariseísmo en todo el pueblo judío, desde Abraham hasta la extinción, digamos, del pueblo judío, ¿sí? El primer siglo después de Cristo. Y ahí se acabó. Ahí se acabó los que confiaban en sí mismos para ser justos. Se extinguió el pueblo de Israel y se acabó. Eso sería lo más ingenuo. O sea, después nosotros venimos a tener en el siglo IV una pelea entre 2 monjes en donde uno le dice al otro: che, ¿estás seguro que estamos totalmente muertos espiritualmente? ¿O podemos confiar en que tenemos la capacidad de hacer algo para ser salvo? De vuelta, confiar. Y ahí nace el germen de lo que después va a ser el arminianismo. Vuelve a aparecer, todavía estaba calentito el cuerpo de los apóstoles, recién aserrados o decapitados, y ya aparece una discusión. Claro, es que ¿saben por qué no apareció antes la discusión? O sea, apareció en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva no es que apareció, sino que continuó la que era propia del pueblo judío. Cuando cambiamos de etapa, porque empieza la persecución, las 12, 13, 14 olas de persecución que hubieron hasta el siglo III, hasta que Roma adopta el cristianismo como una especie de, lo permite, digamos, o lo oficializa. Entonces ahí los cristianos se desconcentran de huir de la persecución, se tranquilizan. Entonces ahí que están más tranquilos, porque ya la preocupación principal no es huir para no perder la vida, vuelven a las discusiones teológicas. Una de las primeras discusiones, ¿cuál es? Claro, libre albedrío. No es que nosotros tenemos la capacidad de hacer algo, en que sea algo chiquitito, pero algo, al fin, para ser justos por nosotros mismos. Esa es la discusión de fondo. Y si después nosotros avanzamos 1000 y pico de años, nos encontramos con una iglesia católica que ¿qué es lo que está haciendo? Está diciendo de manera obscena la posibilidad de hacernos justos delante de Dios para ir al cielo está totalmente en nuestras manos, al punto de que la puedes comprar. O sea, literalmente había un tipo que iba de ciudad en ciudad diciendo: compre tu salvación, sale tanto. ¿Y qué es lo que te vendía el tipo cuando vos le pagabas? Un papel firmado por el Papa. ¿Qué diferencia hay entre eso, que sigue hasta los días de hoy, porque la Iglesia Católica sigue existiendo, la Iglesia Católica Romana, y una iglesia, y esto es muy duro lo que voy a decir, pero a la misma vez, esto es lo que nosotros no podemos dejar de decir. Los protestantes, que es lo que hoy se conoce como Iglesia Evangélica, ¿sí? Aunque no es el nombre más correcto, pero es así como se lo conoce. Los protestantes jamás dirían que la salvación depende de nosotros. ¿Por qué? Porque justamente ser protestante significa haberle protestado eso
a Roma. Eso es lo principal que le protestamos a Roma, que la justificación es por gracia y se alcanza por medio de la fe. Entonces yo no acusaría a los protestantes de salvación por obras, teológica y académicamente hablando, históricamente hablando. Pero cuando yo analizo, escucho, estudio, observo la iglesia protestante de hoy en día, ocurre este fenómeno y yo los invito a que ustedes lo vean por sus propios ojos. El mensaje protestante de hoy en día es predominantemente y suspicazmente de obras. Hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto. Si vos vas y consultás, nadie te va a decir que sostiene o apoya una salvación por obras. Y yo le creo, pero el problema es que después la forma en que se transmite la religión no deja tan claro lo que se habla en las aulas de los seminarios. Como que una cosa es lo que se cree en los papeles, pero otra cosa es lo que se da a entender en la vida diaria de la iglesia y en la forma de evangelizar de la iglesia protestante. Y lo que se da a entender es lo siguiente, hermanos. Es lo mismo que se dio a entender por la iglesia católica en la Edad Media y por la religión judía de la época de Jesús. ¿Qué es eso que se dio a entender? Mira, al fin y al cabo, nosotros, cuando digo nosotros, digo los protestantes de hoy, la iglesia católica de la Edad Media y la religión judía de la época de Jesús. Lo que terminan dando a entender esas tres épocas, esos tres organismos es esto. Por más que no lo crean en los papeles, porque en los papeles nunca lo creyeron, pero en la forma de predicar, en la forma de exponer, lo que terminan dando a entender es esto. 2 puntos. Mundo, fulano, escucha. Al fin y al cabo, nosotros, protestantes, católicos romanos, judíos, somos los que interpretamos la Biblia correctamente y somos los que te decimos cómo ser salvo. Por lo tanto, aunque así como te lo voy a decir ahora no te lo dicen, vos de alguna manera u otra, en mayor o en menor medida, estás dependiendo de nosotros para ser salvo. Yo no estoy diciendo que dicen eso. Lo que estoy diciendo es que sin decirlo, operan de una manera que refleja eso. Entonces, lo que estoy diciendo es una advertencia. Hermanos, fíjense, y yo lo sostengo, pero no pretendo que ustedes me crean, pero sí sembrarles la duda. Fíjense que, en mi opinión, los protestantes estamos predicando un evangelio de salvación por obras. Con cualquier protestante que vos hables hoy en día, te dice que la salvación se pierde. Y si vos le preguntás, bueno, entonces si la salvación se pierde, ¿cómo haces para no perderla? La respuesta siempre va a ser algo que vos tenés que hacer. Por lo tanto, entonces la salvación es por obras. El arminianismo que impera en Latinoamérica es salvación por obras. Aunque no estrictamente la doctrina, pero esa doctrina llevada a la práctica en las masas de gente termina siendo salvación por obras. Yo esto lo digo como algo que no pretendo ganarme 1000 seguidores ahora. No pretendo ganarme ninguno. Pero yo estoy convencido, hermano, que a la larga, lamentablemente, lo que estoy diciendo se confirma. El arminianismo es salvación por obras. ¿Por qué digo esto? Por nuestro cuarto punto. Nuestro cuarto punto es que nosotros tenemos que ser relevantes en el lugar en donde a nosotros nos toca llevar adelante nuestra tarea. Y para ser relevantes, nosotros tenemos que conocer las características de ese campo de batalla. Y esto que yo estoy dando es una característica de este campo de batalla en el que a nosotros nos toca llevar adelante nuestra tarea. Es un campo de batalla en el que las personas están formadas, impregnadas, hechas de salvación por obras. Si nosotros aceptamos eso, vamos a entender la intensidad de la tarea que tenemos por delante. Vamos a entender que cuando nosotros salgamos a predicar a un Cristo completo, a un Cristo solo Cristo, vamos a entender por qué el rechazo de eso. Un señor puso, al TikTok que yo puse que decía, la iglesia no salva. El señor puso 70-30. Eso refleja el campo en donde nosotros tenemos que llevar adelante nuestra tarea. Hermanos, el diablo no niega la Escritura, no niega a Cristo, no niega la gracia. El diablo lo que hace es tergiversarlo, agregarle. ¿Qué es una mejor forma de negarlo? Es una forma más eficiente de negarlo. Es el error sutil, ¿sí?